15ª edición de Cine Documental, organizado por el Cineclub Mediterráneo, la pasada semana se proyectó Zambra, del director José Sánchez Montes. Como parte de la programación, el viernes se celebró un coloquio con el cineasta tras la proyección, en el que compartió detalles sobre el rodaje y el contenido de su obra. El documental profundiza en la historia del Sacromonte, el emblemático barrio gitano troglodita de Granada. Este enclave, marcado por las devastadoras inundaciones de 1963 y la posterior irrupción del turismo, ha sido un epicentro cultural de gran riqueza y singularidad. El filme rinde homenaje a la zambra flamenca, una expresión vital que encarna un ritual de bodas casi olvidado. El director granadino, conocedor de muchas figuras clave para comprender la idiosincrasia del barrio, sintió la necesidad de dar voz a su historia. Su interés radicaba en explorar la percepción que tenían los viajeros y extranjeros, que desde principios del siglo XX quedaban cautivados por la esencia del Sacromonte. La obra del fotógrafo Jacques Leonard, cuyas imágenes capturan con sensibilidad y precisión las bodas gitanas, sirvió de inspiración y punto de partida para la construcción narrativa del documental. Bueno, yo creo que hablar del Sacromonte es algo que realmente estaba como un poco en mi obligación, en cierta medida, ¿no? He hecho muchas cosas de Granada, pero es un barrio que yo creo que solo desde dentro se puede abrir. Y conocía a muchos de los personajes que para mí son capitales a la hora de entender el barrio, a la hora de explicarlo. Y había una clave que a mí me interesaba mucho, que era, y que realmente motivó el que me metiera en ello, era cuál era la visión que tenía la gente de fuera sobre el barrio. ¿Qué es lo que había motivado que desde el principio del siglo XX extranjeros de todo el mundo vinieran al Sacromonte y se quedaran encandilados con aquel barrio? Entonces, para mí ese era un buen punto de partida. Entonces, cuando conocí a un personaje que yo desconocía, que era Jacques Leonard, un fotógrafo francés afincado en Barcelona, que había hecho una fotografía sobre bodas gitanas, es el momento en el que yo me doy cuenta que estas fotos me interesaban mucho. Y a partir de ahí fue cuando empecé a elaborar una estructura sobre el documental. José Sánchez Montes es un reconocido cineasta y productor de largometrajes de ficción y documental. A lo largo de su trayectoria ha dirigido y producido títulos como Omega, 2016, nominado al Goya, Morente sueña la Alhambra y Tiempo de leyenda. Aunque la zambra también explora el flamenco, se distancia de sus trabajos anteriores al abordarlo desde una perspectiva completamente distinta. Yo creo que Zambra no tiene una conexión real con ninguno de los trabajos anteriores. Es un estudio, yo creo, mucho más de tierra, más de ver lo que sale de abajo hacia arriba. A lo mejor en Omega era un producto que venía de algo que se había hecho y que habían creado otros. En el caso de Morente sueña la Alhambra hay una participación muy intensa con Enrique Morente, pero aquí era realmente poner la cámara para ver lo que era. Entonces yo no quería subvertir la realidad, sino lo que quería era profundizar en ella. Entonces yo creo que en ese sentido es distinto, ¿no? Es verdad que es otro documental sobre flamenco, es verdad que otra vez volver sobre temas que son recurrentes en mi carrera, pero yo creo que está abordado de una perspectiva bastante distinta. La zambra es una expresión artística que combina cante y baile flamenco, creada por la comunidad gitana. A partir del material antiguo, incorporaron cantes y bailes más actuales para dar forma a un espectáculo que atrajera a los turistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta tradición ha ido desapareciendo. La zambra es algo original y autóctono del Sacromonte, que no se produce en ningún otro sitio, y en realidad es un invento. Precisamente porque los extranjeros empiezan a venir al Sacromonte y la gente de allí era gente muy pobre, se dan cuenta que había que inventar un espectáculo que hiciera un pack que pudiera atraer a los extranjeros. Y entonces hacen una serie de recopilaciones de bailes antiguos, pero incorporan otros nuevos, y con eso forman un espectáculo que está basado en la historia de la boda gitana. Y entonces, a partir de 3 bailes básicos, que son la alboreá, que es el despertar del día de la boda, la cachucha
y la mosca incorporan otros bailes y otros cantes, y eso forma esa especie de gran espectáculo que realmente hoy en día se ha perdido. Es decir, la zambra hoy en día ya no se hace, se bailan o se cantan algunos temas, pero ya tal y como aparece en la película ya no se produce. A través de conmovedores testimonios y cautivadoras imágenes de archivo, la película ilustra la atracción que este enclave ha ejercido sobre artistas, escritores y cineastas de todo el mundo, fascinados por la resistencia cultural de sus habitantes. La película consta de muchos tipos de imágenes. Efectivamente, hay imágenes desde principios del siglo XX, de Alice Guy, que es la primera que aparece en 1905, hasta las imágenes actuales que he rodado yo. Lo que pasa es que yo creo que todos nos hemos ido fijando uno en otro, es decir, que las perspectivas han cambiado, las calidades han cambiado, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y eso me ha permitido, pues sí, ha sido una labor grande de encontrar archivos que a lo mejor eran desconocidos o que hoy en día en las redes aparecen, pero que no se ven en buena calidad. Yo he ido a los archivos originales, he pedido los derechos para usarlos, y entonces hemos tenido esa fortuna de contar con un montón de archivos que han enriquecido mucho la visión y han dado una visión, pues, de más de un siglo, ¿no? Entre el pasado y el presente, figuras clave como Curro Albaicín, Jaime Heredia el Parrón o Vero la India, entre otros muchos artistas, reviven la esencia de este arte. Poblado por alemanes, japoneses, y ahora quieren que sea un barrio dormitorio. ¿Y ahora que nos vamos nosotras de aquí de la cueva? ¿Tú te quieres ir? No. Pero aquí va a estar siempre, nuestra cueva. Podemos vender un palacio, pero la cueva no. Hay muchos personajes de la película que eran obvios. Es decir, personajes como Curro Albaicín, un personaje central en porque su conocimiento, su bonomía, su simpatía, el encanto que produce en una cámara enseguida es absolutamente esencial. Pero hay otros, o Angustia la Mona, que es una bailaora, la única antigua que queda y que ha sido profesional del baile, pero hay otros que son menos obvios, porque yo cuando descubrí a un personaje que también es protagonista, muy protagonista, como Paquita de Lachón, yo no sabía que era alguien que había sido la niña que aparece en Agua Espejo Granadino de José Valdelomar. Estamos hablando de una mujer que luego participa también en una película de los americanos que vienen a hacer un capítulo piloto de una serie en Granada, y participa por último en una película de Roger Vadim con Brigitte Bardot de protagonista. O sea, y es un personaje excelente. Y por supuesto la figura de Santi Leonard, el hijo de Jacques Leonard, que me sirve de hilo conductor en una búsqueda que él va haciendo de los personajes a los que su padre fotografió a finales de los años 50. Y yo creo que ese encuentro de unos personajes con otros, bueno, evidentemente cuando haces algo sobre un barrio como ese, te dejan mucha gente fuera, porque tienes que seleccionar, pero vamos, yo creo que no están todos los que son, pero sí todos los que están son. En general, el rodaje en el Sacromonte no presentó grandes dificultades, salvo en la grabación de la procesión del Cristo de los Gitanos, debido a la gran afluencia de personas que se congregaban en ese momento. Para mí, rodar en el Sacromonte no me ha supuesto ningún problema. Es un sitio que conozco mucho, que ya he hecho otras grabaciones allí, que la única dificultad real se originaba para el rodaje del Día del Cristo de los Gitanos. Ese sí era un tema mayor, ¿no? Porque claro, es tal la cantidad de gente, es tan la avalancha y el ruido y todo, era bastante arriesgado. Pero en el resto de las grabaciones ha sido realmente muy fácil, no he tenido mayor problema. En el documental se refleja la transformación que ha ido sufriendo el barrio con el tiempo. El barrio es un barrio que sufre los mismos problemas que sufren todos los barrios que son atractivos. Es decir, que hay una gentrificación creciente muy importante. Hay un momento en el que Curro Albaicín habla del Sacromonte como Villa Berlín, porque es verdad que ese lugar, claro, para una persona que viene del norte de Europa, vivir en una cueva le parece la cosa más exótica y fascinante del mundo.
y entonces, claro, vienen con unos medios económicos que les permiten pues o alquilar o adquirir esas cuevas. Esa parte me interesaba mucho que apareciera en el documental, cómo se ha ido transformando hasta el punto que personas que se van a vivir allí precisamente por lo folclórico, por lo interesante que es vivir al lado de los gitanos, al lado del flamenco y no sé qué, no sé cuánto, en cuanto viven allí empiezan a molestarse porque les parece que hay mucho ruido, que hay que ver qué manera de vivir, etcétera, etcétera. A mí me recuerda a la historia de aquel que se fue a vivir a un pueblo de Soria, me parece, y le molestaban las campanas del pueblo, ¿no? Pues una cosa parecida les está pasando a ellos. La vida. Esta es la mujer de... Yo me traje la película. Claro que las conozco. El Catite, y esta era su mujer, la malagueña. Qué pena que vivíamos 4.000 personas y cuando ya pasó lo del 63, pues ya nos echaron a todos. Yo creo que tenemos la obligación de una reflexión profunda de lo que está pasando. Todos somos turistas, todos nos gusta irnos a un sitio y nos sentimos como que nosotros no somos de los turistas estos que vienen a Granada y nos invaden, pero yo he sido y soy turista, entonces quejarme de eso es un poco prepotente, pero sí que creo que hace falta un análisis colectivo de lo que estamos. La Granada que yo conozco ahora no tiene nada que ver con la Granada que yo conocí cuando era joven, es otra ciudad. Está totalmente subvertida. Los espacios públicos están dominados por comercios y por gente que se están apropiando de un recuerdo de ciudad que yo creo que deja de ser una ciudad habitable. Durante el rodaje, en el que una parte no estaba guionizada, el director fue descubriendo a personas del barrio que desconocía y cuya presencia enriqueció significativamente el proyecto. Bueno, yo sabía que la Zambra viene de las bodas gitanas, pero las fotos de bodas gitanas que yo tenía del Sacromonte eran fotos muy actuales, no había buenas fotos de bodas antiguas. Entonces empiezo a buscar fotógrafos que han hecho fotografías buenas de bodas en los años 50, etcétera. Descubro las de Jacques Leonard y entonces yo hablo con su hijo y le digo, mira, me interesan mucho estas fotos, ¿tú podrías venir a hablar y ver si las podemos usar? Y me dijo, sí. Y entonces al cabo de 2 días me llamó y me dijo, José, como estamos en el proceso de archivo de las fotos de mi padre, he encontrado unas fotos que hizo él en Granada. Y yo, claro, yo me quedé con el cante y le dije, vale, pues vente con las fotos de la boda y si no te importa te traes las de Granada. Cuando vino, le dije, ¿tú quieres saber dónde han hecho esas fotos? Dice, hombre, a mí me encantaría y conocer a la familia a la que mi padre, porque había hablado muchas veces de esa familia. Y digo, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te meto en la puerta del Sacromonte y tira millas. Y eso fue lo que hice. Yo lo puse allí y cogimos una cámara y lo seguimos, absolutamente improvisado y absolutamente tal cual, que es lo que me gusta a mí realmente, que las cosas sucedan de verdad. Entonces él iba llamando, evidentemente yo he puesto un fragmento de lo que fueron 2 días llamando puertas, preguntando cosas, etcétera, pero eso estaba totalmente espontáneo. Y claro, ahí aparecen un montón de personajes que yo ni los conocía, ¿no? Porque la ventaja es que como él es gitano y sabe cómo acercarse con cariño y con respeto, pues a él le abrirían todas las puertas y entonces hay algunos personajes realmente muy, muy graciosos. El documental pone en valor la lucha por preservar la identidad del Sacromonte. Para José Sánchez Montes, el cine es una herramienta fundamental para la protección y difusión del patrimonio cultural. Yo, que el cine sea una herramienta del patrimonio, lo llevo creyendo en toda mi carrera, claro, porque creo que somos de los que podemos preservar, con muchas otras, con estudiosos, con antropólogos, pero yo creo que los que podemos divulgar mejor una realidad que puede desaparecer o que ha desaparecido incluso, yo creo que somos la gente del cine y los que podemos hacer que eso llegue a la conciencia de la sociedad. José Sánchez Montes se muestra muy satisfecho con la repercusión que Zambra está teniendo en salas de cine y festivales, tanto a nivel nacional como internacional. Yo estoy especialmente contento con Zambra. Yo no me lo esperaba que tuviera una repercusión como la que está teniendo. De momento, la película se estrenó en México, el festival más importante de documentales de México. Allí tuvo una acogida fantástica. Después fuimos a Barcelona, al Inédit, que es un festival como de referencia mío, que he estrenado ya allí 5 películas y
y ganamos el premio del público, cosa que además te hace ver que eso tiene una repercusión más allá de lo local. Y luego, bueno, pues ha seguido, hemos estado 9 semanas en cines comerciales en Granada, 2 semanas en Málaga, que para un documental es una cosa inusitada, y seguimos proyectándolo en festivales. Hemos ido ya a Ámsterdam, hemos ido a Bélgica, bueno, la verdad es que muy sorprendido, ¿no? Porque yo creo que eso de un concepto que Antonio Arias de Lagartija siempre recalca, ¿no? De lo local, ¿no? Lo global y lo local, ¿no? Cómo hacer que una cosa que es pequeñita pueda interesar a cualquiera, ¿no? Porque yo creo que al final es esa la pretensión de lo que hacemos. Los nuevos proyectos en los que está inmerso el director y cineasta son 2 documentales, uno sobre abuelas y otro sobre un guitarrista gitano, así como otro trabajo sobre Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento. Siempre estamos en nuevos proyectos. Yo creo que ya debería jubilarme, pero ni me dejo ni me dejan. Entonces, ahora mismo estoy metido en 3 proyectos principales, que están además 2 de ellos en rodaje y otro empieza a rodarse ahora. Uno es un documental sobre abuelas, precisamente tiene que ver con todo lo que venimos hablando, de una abuela de Michoacán, de México, una abuela del sur de Túnez y una abuela gaditana, contar cómo a ellas les afecta todo esto que es el nuevo mundo en el que ellas se desenvuelven como buenamente pueden, ¿no? Y cómo las tecnologías y las prisas les están metiendo en una rueda que a lo mejor no son capaces de asumir. Y ese es un documental que se llama Dame tiempo y que estamos ya en pleno rodaje. Estoy también haciendo un documental de nuevo un flamenco, sobre un guitarrista gitano que vive ahora en Granada, pero que ha sido un guitarrista que empezó tocando jazz y rock en Barcelona, que es donde él nació, y que ha viajado por todo el mundo, ha vivido en Ámsterdam, ha vivido en Seattle y ha estado trabajando con músicos de primera calidad. Y está sacando un disco y estamos haciendo un documental sobre él y su vida, que es una vida absolutamente de película. Y por último estoy en el gran proyecto en el que estoy, es un proyecto sobre Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, sobre todo basado en su trabajo último, que era la Atlántida, y todo lo que supone la Atlántida como una epopeya mitológica, pero también vital para él, y cómo vive los últimos años los 20 últimos años de su vida, que son los que dedica a esa obra. Se exilia a Argentina y allí sufre un montón de chantajes, presiones y asuntos turbios que desvelaremos. Eso sí que está todavía bajo custodia, pero va a ser algo realmente muy sorprendente, yo creo, para el público. Otro proyecto pendiente de finalizar es la película en la que Sánchez Montes reivindicará la figura de los hermanos Quero, 4 guerrilleros que fueron el azote del franquismo en Granada. El proyecto de los hermanos Quero es el proyecto que tengo atrancado. Es decir, yo generalmente los proyectos nunca los abandono, los aparco y volverá porque la familia tiene mucho interés, volverá porque los que estábamos ya en el proyecto tenemos muchísimo interés en hacerlo. Y estamos esperando a que la financiación pues, nos permita iniciarlo y abordarlo, porque sabéis que el cine dentro de la arte es probablemente la más cara de todas, y en este caso es una película que prevé una buena parte de secuencias de animación, y entonces ahí tenemos que estar en una tarea seria. Para finalizar, nos habla de lo que ha supuesto el realizar este proyecto tanto a nivel personal como profesional. Profesionalmente, Zambra para mí ha supuesto como la confirmación de que el camino que mi camino como creador está cogiendo un poco de velocidad de crucero. Es verdad que muy tarde, pero que empiezo a entender algunos mecanismos que a lo mejor antes yo era mucho más clásico a la hora de abordar un documental, me permitía menos libertades, y ahora me estoy permitiendo más libertades, y creo que eso hace que las películas sean más frescas, que sean más amenas de cara al público y no por ello menos profundas. Porque a mí lo que sí me preocupa mucho es que cuando uno habla de una película, yo siempre hablo de películas y no de documentales, pero son películas basadas en la realidad,
Lo que me importa es que la realidad que yo intente transmitir sea una realidad documentada y no decir muchas tonterías. Me preocupa mucho decir tonterías. Yo eso lo aprendí de Enrique Morente, que decía que el flamenco no está para decir tonterías, pues yo creo que el cine tampoco está para decir muchas tonterías.